Muy buenos días, mis amados hermanos, que Dios les bendiga a todos. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana que quiero compartir este mensaje. Y vamos a ir al libro de Isaías. Libro de Isaías en el capítulo 40. Allí nosotros vamos a tratar el tema de lo que Dios ha preparado para sus hijos, cómo Dios ha prometido elevar sus hijos por encima de lo que es la humanidad, es decir, lo que es el común de los hombres. Cómo Dios ha prometido distinguir a sus hijos de tal manera que éstos estén volando y no arrastrándose. Y ese es el tema que yo quiero enfocar. No te arrastres, sino vuela, porque Dios te ha puesto para volar y no para arrastrarte. Y yo quiero ir a la Escritura para enseñar el propósito de esto. ¿Por qué Dios nos ha puesto por encima de la humanidad, del resto de la humanidad, del que no conoce al Señor? ¿Qué distinción te ha dado Dios? ¿Qué investidura te ha dado el Señor? ¿Qué ropaje, por usar una palabra, te ha puesto Él para que tú puedas elevarte por encima de tus circunstancias presentes, también de lo que es el común de los hombres, y que tú puedas sobrepasar aquello que le es imposible a los demás, que tú puedas alcanzar lugares que le es vedado al resto de los hombres que no conocen al Señor. Dios ha prometido eso a su pueblo, y muchos cristianos, muchos hijos de Dios no andan a esa altura porque no le han creído al Señor como Dios espera que nosotros le creamos, y andan todavía arrastrándose, cuando Dios te ha preparado para que tú no te arrastres, para que tú no andes mendigando. Y yo quiero aclarar esos términos luego para que no se vaya a confundir que volar alto es sinónimo de prosperidad económica, y que mendigar pudiera utilizarse como tema de que tú no andes pidiendo cosas materiales. No, es mucho más allá. Volar y arrastrarse en los términos bíblicos, como lo voy a explicar esta mañana, es mucho más que una condición material en esta tierra. Dios no es Dios solo del oro y de la plata. Dios tiene que dar muchas cosas más valiosas que el oro y que la plata. Hay muchas cosas más importantes que las cosas materiales, y nosotros vamos a ver cómo Dios las ha regalado a sus hijos para que la disfruten y para que, a diferencia del impío, la usen para la gloria de su nombre. Dice el libro de Isaías en el capítulo 40, en el verso 27 al verso 31, dice la palabra: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen,
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor, Dios Todopoderoso, bendiga su palabra. El creyente es llamado a volar y no arrastrarse. Y de inmediato lo importante sería significar qué queremos decir con volar y qué queremos decir con arrastrarse. Y para eso yo quisiera llevarlos o mencionarles el pasaje que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, en los primeros versos, donde Dios le dice a Moisés, para que a la vez le diga al pueblo de Israel, que recuerden que Él los sacó de la esclavitud, de la condición en la que vivían en Egipto. Cuando están en el Sinaí, cerca del Sinaí, el Señor le dice a Moisés, mira, recuérdale al pueblo que ellos lo que estaban haciendo era fabricando ladrillos, eran esclavos en Egipto, no tenían libertad, y yo los tomé como con vuelos de águila y los traje hasta aquí. Los subí por las alturas y los traje hasta aquí. Contra todo pronóstico, con toda posibilidad de ser libertados de esa condición en la cual vivían, de yugo, de que no tenían libertad, contra toda, digamos, quizás aspiración del pueblo por sí mismo, ellos fueron libertados por el Señor y el Señor los elevó. El Señor los llevó como si fuera volando y los cambió de posición. Oigan esto, amados. Los cambió de posición y de condición. Número uno, ¿qué eran ellos en Egipto? Esclavos. Eran trabajadores que no podían de ninguna manera salir de Egipto, porque la mayoría de ellos se ganaba el sustento trabajando para ese imperio, fabricando ese imperio. De modo que su condición era de esclavitud, su situación era totalmente, digamos, sin esperanza de ser una nación, pero el Señor cambia su condición de inmediato y les da una nueva identidad. Les dice, ahora ustedes son pueblo mío, hijos míos. Y ustedes me serán para mí un especial tesoro. Ustedes andarán bajo mis alas. Yo seré su Dios y ustedes serán para mí mis hijos. Automáticamente esta gente de fabricadores de ladrillos, de esclavos, pasan a ser ahora hijos del Dios Altísimo, del que posee todas las cosas, del creador de todas las cosas, del que diseñó el futuro para sus hijos. Automáticamente esta gente ahora es libre. Ya no se deben a el yugo o a la obediencia arbitraria a un hombre o a una nación. Ahora ellos son libres. Libres como pueblo, libres como personas. Dios, cuando dice que lo lleva a volar sobre alas de águila, lo que está mencionando es que a sus hijos, primero Él les da libertad. Israel logró la libertad por medio de la intervención de Dios. La libertad de aquel yugo del faraón, pero más
logró una libertad mayor todavía. La libertad de conocer al Dios verdadero y no vivir en las tinieblas que vivían antes. Porque el pueblo de Israel, a pesar de que había heredado el conocimiento del Dios verdadero de sus padres, de Jacob, de Abraham, sin embargo, ustedes saben que viviendo en una cultura como la cultura de Egipto, que es una cultura, o era una cultura de idolatría, de paganismo, que adoraban al sol, la luna, al río, tenían muchísimos dioses, los egipcios. Viviendo en medio de ese pueblo, cuando los niños crecían, cuando la familia se mezclaba con los egipcios, estos aprendían esas costumbres. Y de alguna manera se querían adaptar a seguir las tradiciones de los egipcios, a creer en sus tradiciones y sus cultos de las tinieblas. Pero ahora el Señor le dice, no los he libertado solamente del trabajo, de la opresión del imperio egipcio, sino que los he libertado de que no anden más en las tinieblas, que no adoren a falsos dioses, sino que yo seré su Dios. Y eso, mis amados, tenía que causar un impacto muy grande en ese pueblo. Porque ese que está diciendo que Él será su Dios, era aquel que había abierto el mar Rojo un tiempito antes. Y ellos habían visto la obra del Todopoderoso abrir un mar para que 2 millones de personas pasaran a pie. Y previo a eso, este Dios que se revela de manera tan clara en el Sinaí, es también el que había enviado 10 plagas, 10 plagas discriminatorias en sus efectos, porque el efecto de las plagas eran para los egipcios y no tocaron a los hijos de Israel, aunque estaban viviendo en el mismo territorio. Sin embargo, miren cómo Dios le muestra su poder, su omnisciencia, cuando Él envía esas plagas para que afecten solamente a los egipcios y no toquen al pueblo de Israel. Ese es el Dios que ellos tienen que tener en memoria, que actuó poderosamente unos meses antes y que en este momento está diciendo, ahora yo soy su Dios. De modo que no los está libertando solamente de la esclavitud del trabajo y del yugo de esa nación, sino de el terror que produce en un ser humano vivir bajo la ignorancia y bajo el poder de las tinieblas del maligno que producían esos dioses, esos ídolos a los cuales se adoraba en Egipto. Cuando el Señor le dice esto, por tanto, le está diciendo, ahora ustedes me van a hacer un reino de reyes y sacerdotes, un reino donde yo seré su rey. Ya no será un rey humano, yo seré su rey. Mis amados, el símbolo de volar, ese símbolo que se representa allí, es un símbolo de victoria, es un símbolo de conquista, es un símbolo de libertad. Dios le está diciendo, mis hijos no se arrastran, mis hijos vuelan. Porque desde las alturas las cosas se ven diferentes a hacerlo desde abajo, desde la tierra. Cuando tú vas en un avión, tú ves las cosas totalmente diferentes. Tú ves todo el panorama. Tú lo ves de lo alto. Volar es sinónimo ciertamente de libertad, de victoria, de conquista. Me hago la imagen, y eso lo vi yo muchas veces en
en el campo y en el proyecto, mientras yo estaba desarrollando el proyecto aquí arriba en el Cupey, me encontré en algunos arbustos, me encontré con nidos de las avecitas, de tórtolas, de palomas, de cigüitas, que hacían o hacen sus nidos en las matas de aroma principalmente. Y entonces cuando yo me encontré muchas, y encontré los huevitos, y luego pasaba y ya encontraba los pichoncitos así peladitos, sin una, ¿verdad? Sin una plumita. Pero pasando las semanas, yo volvía y pasaba por los nidos y ya los pichoncitos, bueno, en muchas ocasiones lo agarré, o sea, en el video, cómo esperaban que su madre, o sea, le llevara sus gusanitos para ellos alimentarse, pero estaban presos en su nido ahí, no podían salir. De alguna manera todavía vivían de la providencia, de la protección de sus padres. Pero pasados unos meses, esos pichoncitos echaron su plumaje. Y hermanos, yo me encontré con escenas de cuando ellos comenzaban a querer mover sus alitas, y también con escenas donde ellos despegaron de su nido. Y eso había que verlo. O sea, es como una actitud y un sentimiento que ellos tienen de regocijo, de gozo, el poder volar, surcar el cielo, sentirse libre, de que ya pueden valerse por sí mismos, de que ya no tienen que esperar al gusanito que le envía o que le traía a su mamá. Yo creo que cuando el pueblo de Israel tuvo esa condición nueva que Dios le dio de libertad, de andar como nación por el desierto y de saber que contaban con la aprobación de Dios para andar victoriosos, conquistando. Fíjese que Israel conquistó todas las naciones que tenía frente a ellos. Se convirtió en una nación poderosa y no fue esclavizada nunca, sino hasta que abandonaron su fe en Dios. Porque la libertad, y aquí tenemos que ir haciendo aplicaciones, la libertad que Dios da a su pueblo, que Dios da a una persona, para que no viva jamás en el yugo en el cual vivió antes, esa libertad está vinculada a la relación que tengamos con Él. Cuando el pueblo de Israel perdió su relación con Dios, de intimidad, de comunión con Dios, las demás naciones lo esclavizaron de nuevo. Hicieron de todo con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque se dieron la vuelta, abandonaron a aquel que les dio la libertad y de donde recibían la fuerza. ¿Y saben qué? En lugar de andar por las alturas, en lugar de ser conquistadores, en lugar de ser cabeza y no cola como Dios le prometió que serían, volvieron a arrastrarse, volvieron a ser presa del imperio de Babilonia, de Egipto, fueron esclavos de nuevo. Porque aquí es importante saber, mis amados hermanos, que nuestra victoria no es por las fuerzas que tenemos, ni por nuestras habilidades personales, ni por nuestro intelecto, ni por nuestras fuerzas inherentes, sino por la fuerza que viene de Dios. No puede ser por una intervención de nosotros. Arrastrarse en lugar de volar es sinónimo de hacer la voluntad de este mundo, es andar conforme a este mundo. Y Dios nos ha dado una nueva identidad, somos sus hijos, para que andemos justamente en la libertad en que Él nos hizo libres. Y el apóstol Pablo, hablándole a
a los Efesios nos dice esto. Fíjese, cuando él lo escribe en su capítulo 4, asociando la relación del creyente con Dios, le dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Al creyente se le manda a andar en la dignidad, en la altura de aquel que lo llamó. Porque cuando Dios le dijo a Israel que Él los había libertado y lo había llevado como por encima de alas de águilas, Él les dijo: ustedes ahora tienen que ser santos como yo soy santo. Ustedes tienen que imitarme a mí. El parámetro para vivir que tenía el pueblo de Israel, para, digamos, seguir el ejemplo de conducta y de actuación, el ejemplo no era Moisés. Dios no le dijo: mire, imiten a Moisés, sean como Moisés o como Josué o como Caleb, sean como ellos. No, el Señor le dijo: sean santos como yo soy santo, incluyendo a Moisés. Esa orden iba para todos. De modo que el modelo a seguir no son los hombres, el modelo a imitar es Dios mismo. Por eso el apóstol Pablo le dice: anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Si el llamado fue hecho por Dios mismo, y Dios quiere que nosotros andemos a la altura de lo que Él ha dicho que somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. No podemos conformarnos con menos. No podemos andar arrastrándonos como serpientes, como animales que se contaminan. Dios nos pone como el ave, como el águila que vuela en las alturas. ¿Y qué es lo que quiero decir cuando hablo de arrastrarse a un hijo de Dios? Bueno, es justamente bajar la condición que Dios le ha dado. ¿De qué? De una mujer y un hombre que andan en santidad. De una mujer y un hombre que renuncian y que no se contentan con las cosas pecaminosas del mundo. Una mujer y un hombre que desechan la hipocresía, el engaño, porque Dios desecha y abomina todo lo que es engaño, mentira, falsedad. Cuando nosotros practicamos esas cosas, en lugar de estar volando como Dios nos manda a estar, nos estamos arrastrando por las inmundicias de este mundo. Cuando andamos en carnalidades, en banalidades, aunque estas parezcan muy ventajosas. Por ejemplo, la prosperidad material es perseguida por todos los hombres en este mundo como una meta a alcanzar. La estabilidad emocional también es perseguida por el ser humano como, digamos, tener ese estado de felicidad, de plenitud en este mundo. Pero cuando esas cosas se persiguen, tanto las cosas materiales como la estabilidad emocional o cualquier otra aspiración humana, cuando esas cosas se persiguen a costa de nuestra relación con Dios, entonces eso es arrastrarse también. Sí, porque yo no puedo tener una aspiración mayor a mirar aquel momento en el futuro cuando yo esté, como dice Apocalipsis capítulo 4, frente a la creación angelical y también
al Señor Jesucristo y el Padre adorando por los siglos de los siglos. Yo no puedo tener como mayor ganancia mi estabilidad económica ni mi estabilidad emocional que tener a Cristo en mi corazón, que es la fuente de todo gozo verdadero, de toda paz verdadera. ¿Sí? Yo no puedo contemplar como mayor atracción a cosas que perecen en este mundo cuando eso me causa que mi relación con Dios se erosione. Eso, en términos claros, hermanos, es arrastrarse. Es menospreciar la grandeza de Dios para recurrir a las cosas temporales de este mundo, porque van a pasar todas. Mire, todo lo que usted tiene y todo lo que usted es ahora mismo va a perecer, va a desvanecerse. Entonces, Dios no nos ha llamado para que tengamos cosas solamente por un tiempo. Todo lo que recibes en este mundo es pasajero. El amor es pasajero en este mundo, claro. Las pasiones son pasajeras en este mundo. Las riquezas son pasajeras en este mundo. De modo que cuando tú las persigues esas cosas, en detrimento de tu relación con el Señor, claramente no estás volando a la altura, no estás andando a la altura de una hija y un hijo de Dios. Y estás prefiriendo cosas que se agotan, cosas que perecen en lugar de aquellas que permanecen para siempre. Mire cómo nosotros podemos decir claramente que volar o andar a esa altura de hijo de Dios no es sinónimo, como dicen algunos, sinónimo de prosperidad material. Porque ahí hay unos predicadores, principalmente los del Evangelio de la Prosperidad, que dicen, no, si tú eres cristiano, tú tienes que ser rico. Ajá. Si no te pones a trabajar, si tú no has hecho, ¿verdad?, una base de la mañana, ¿verdad? O sea, de buenas a primeras, como dicen las personas, no es verdad que tú vas a tener riqueza y de que porque eres cristiano. Dios no ha prometido eso. Eso es un Dios diferente al Dios de la Biblia. Pero la prosperidad no es sinónimo de ser un hijo de Dios. Tampoco. No lo es. Y tampoco significa que si alguien es rico, esa persona es porque Dios le ha dado eso. No, hermanos. Porque un hijo de Dios no se caracteriza por lo que posee materialmente. Un hijo de Dios se define por esa identidad, ese diseño nuevo que Dios hizo en su vida, cuando conforme a Juan capítulo 3, Él nació de nuevo. Usted nació de nuevo y ya sus sentimientos, sus anhelos, sus aspiraciones son totalmente diferentes. Mire, hay un ejemplo en la Biblia para que veamos que prosperidad material o económica no es sinónimo de estar volando alto al lado del Señor. No, al contrario, este ejemplo que les voy a dar es de alguien que no estaba prosperado económicamente y sin embargo, oiga las palabras que él dijo. Se trata del profeta Abacú. El profeta Abacú, en el capítulo 3, muchos de ustedes han leído el pasaje, pero lo voy a usar como ejemplo. En el verso 17 al verso 19, dice la escritura. Mire, él va a describir la condición que él pudo estar pasando económicamente, que estaba mal económicamente. No tenía abundancia, había escasez en la casa de Abacú. Pero él dijo esto allí: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Oiga, está diciendo, aunque mi rebaño haya sido reducido, el viñedo no esté produciendo nada, las ovejas se están muriendo, o sea, aunque haya un panorama de carencias en mi casa, entonces él dice, con todo, es decir, a pesar de eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora oiga, ¿por qué? Porque Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Dónde lo hace andar? En sus alturas, a pesar de no tener cosas económicas, a pesar de no estar prosperado económicamente, él decía, no, Dios ha de elevarme a las alturas, porque mi condición, mi victoria, mi libertad, mi paz, no depende de lo que yo pueda granjearme en este mundo, más bien de la fortaleza que viene de Dios, de la ayuda que viene de Dios, de lo que Él imprime cuando yo me siento triste en mi alma, de los pensamientos que Él trae a mi corazón cuando alguien me ha tratado mal, del consuelo que Él trae durante la noche, en la vigilia de la noche. Su paz me tranquiliza. Esas son cosas que no se compran con el dinero. Son regalos del Dios Altísimo. Y eso es precisamente lo que el profeta Isaías tiene en el texto que leímos. Tiene en mente cuando escribe. Él dice en el texto que leímos, es que a los hijos de Dios tienen un recurso, tienen en sus vidas algo que el ser humano normal no tiene. Y él le dice allí que es que estos hijos de Dios, no importa si son jóvenes o son ya mayores, estas personas van a recibir fuerza en cualquier situación. Oigan eso. ¿Qué están haciendo esa gente? Arrastrándose. Claro, a diferencia, ¿verdad? ¿Qué puede estar pasando por ahí? Ustedes ya saben. Entonces, miren, los hijos de Dios son diferentes al ser humano normal. Dios le dice a través del profeta Isaías a este grupo, le dice, miren, el ser humano, aunque sea joven, se cansa. Mire, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Es decir, no importa que una persona sea joven, no importa que sea fuerte, llegará un momento que se va a cansar. Y este cansancio no es solamente un cansancio físico, sino cansancio del alma. Cansancio que es el más peligroso. Cansancio del alma. Y es ahora mismo en este mundo, ese es el cansancio más común. Es cuando los seres humanos han perdido la esperanza de vivir. Han perdido la razón, el propósito de su existencia. No lo tienen. Viven depresivos, viven ansiosos, viven sin satisfacción. Tienen que recurrir a la droga, tienen que recurrir a los vicios más bizarros, más feos, para tratar de encontrar algo de
gozo en sus corazones. Los jóvenes están, o sea, la generación está perdida, no tiene gozo, la gente no ríe si no es borracho o drogado o bajo los efectos de cualquier otra sustancia. Están cansados y por eso el nivel de suicidio es tan grande en el mundo. Por eso el nivel de insatisfacción, de frustración en los hogares es tan grande. La gente no encuentra satisfacción en la vida cotidiana y se cansa, y por eso muchos rompen y terminan con sus vidas. Lo que Dios está diciendo aquí es que los que esperan en Él, los que están cimentados en Él, los que lo tienen a Él como su mayor bien y esperanza, los que han puesto en Él su confianza, no se cansarán jamás. Nunca verán su existencia como algo de fracaso, sino que mirarán su existencia como un regalo de Dios en primer lugar. Su vida en esta tierra pensarán y estarán convencidos que es una bendición de Dios y por tanto nunca atentarán contra su vida. No importa la circunstancia que pasen, porque tampoco el Señor les garantiza que no van a pasar por momentos de aflicción, por momentos de turbulencia. Dios no le garantiza eso a ningún hijo de Él, pero lo que Él garantiza es que en la aflicción, en la turbulencia, Él va a ser su fortaleza. Amén. Sí, amén. Dios va a ser nuestra fortaleza. Fíjense que eso es lo que dice el pasaje. Jehová, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y Habacuc dijo, porque Jehová, yo andaré sobre mis alturas, porque Jehová mi Dios es mi fortaleza. No nos vamos a cansar. Usted ve que los creyentes, el que tiene al Señor toda su vida, no importa que los años pasen, y la vejez, dice la Biblia, que es una etapa muy difícil. Lo dijo Salomón. Es una etapa difícil, pero yo he visto a personas muy ancianas. Yo vi una señora, y yo he dado ese testimonio antes, una señora de 90 y pico de años que había quedado postrada en su cama durante varios años, y una sierva de Dios. Y creo que fue mi hermano y yo fuimos allá, y días previos a ella partir con el Señor, nosotros leímos la palabra con ella, y ella ya bien desgastada en su cuerpecito, yo le pregunté, ¿y cómo se siente? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo usted ve su relación con el Señor? Y ella levantó su bracito así, gozosa de victoria, sonriendo, a pesar de estar en una cama ahí sufriendo. Hermano, estaba allí gozosa. Los años pueden pasar en la vida de un creyente, pero cuando el creyente tiene claro de que Dios lo libertó, no una libertad pasajera ni temporal, sino una libertad eterna para estar siempre con Él, entonces el creyente no se va a cansar de su existencia terrena, ni tampoco, hermanos, se va a considerar desdichado, desdichada. No, el creyente va a decir, no, que yo soy un hijo de Dios. Puede que no tenga muchas cosas materiales, puede que no haya alcanzado alguna posición social alta, puede que no haya prosperado en la política o las empresas, puede que no, puede que sea un anónimo en este mundo, pero nunca lo seré para Dios. No soy un anónimo para Dios, soy un hijo, una hija de Dios. Gloria al Señor. El salmista, en el Salmo 18, el verso 48, dice,
Jehová es el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Mire, Dios nos eleva, nos pone por encima de aquellos que nos adversan. Pero no quiere decir, hermano, que te pone en una posición de, terrenalmente hablando, de que los demás te miren y tú seas el grande, terrenalmente hablando. No, porque usualmente los creyentes son aborrecidos por el mundo, no son distinguidos por el mundo. Tu valor no está por lo que diga una persona en este mundo. Tu valor, tu identidad, lo que tú eres, no lo determina una opinión de las personas que existen aquí. No. Yo soy lo que soy, tú eres lo que eres por lo que Dios ha dicho de ti. Y eso nadie lo va a cambiar. Dios ha dicho que tú eres una hija de Él, que Él te ha puesto a volar por encima de las alturas, que tú no te vas a arrastrar como las serpientes, como las ratas. No, que tú vas a volar. Y vas a volar por encima de las circunstancias. Y cuando lleguen los momentos de depresión, tú vas a decir, o de ansiedad o de preocupación, tú vas a decir, en este momento, aunque esté pasando aflicción, Jehová me hará andar sobre mis alturas. Él es mi fortaleza. Él es mi escudo. Gloria a Dios, porque el creyente puede contar con la protección del Señor. ¿Y por qué nosotros tenemos esto y el impío no lo tiene? ¿Por qué podemos contar con todo este apoyo y el impío no? ¿Y por qué además podemos reconocer que tenemos este apoyo de parte de Dios y el impío no lo puede reconocer? Miren lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña en Primera de Pedro, verso 22 al 25. Dice que el Señor ha obrado en sus hijos ha intervenido en nuestras almas, ha operado un cambio en nosotros y nos distingue, así como distingue que los muchachos en su juventud pueden cansarse y se van a fatigar cuando se ejerciten mucho y también se cansan de la propia existencia. Porque eso no se produce en los creyentes. Entonces Pedro aclara eso y dice que el Señor, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, a las Escrituras, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, nos dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo, aquí está el punto del por qué nosotros tenemos una identidad diferente y podemos esperar de Dios la fortaleza en los momentos de angustia. ¿Por qué? ¿Por qué trata Dios diferente con nosotros que de la manera que trata con el mundo? Bueno, porque dice la Biblia que nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, es decir, no renacidos de un hombre y una mujer en el proceso normal, sino renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En nosotros se ha operado un cambio real. Una persona que viene a Cristo es como justamente aquel pueblo de Israel que fue sacado de Egipto y el Señor le dio una identidad nueva. Él le dijo a ellos que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo.
Pero ahora a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos, se les dice que Dios ha intervenido en sus vidas, purificándolas. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que Dios, cuando nosotros creímos y confesamos que Cristo es el Señor, en el cual solamente hay salvación, en ese momento Dios nos dio su Espíritu. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Y se produjo un nuevo nacimiento. Por eso dice, siendo renacidos. Se produjo un nuevo nacimiento en nosotros, que cambió la visión del mundo, que cambió la manera como nosotros miramos las cosas. Ahora nosotros no podemos mirar el mundo como lo veíamos antes. Ya la aspiración nuestra no es alcanzar una posición muy alta en este mundo, sino siempre estar relacionado íntimamente con Dios y hacer su voluntad. Que sea su voluntad todo el tiempo. Hacer su voluntad será nuestro máximo propósito en este mundo. Cuando el Señor Jesucristo estaba allí en Getsemaní, ustedes saben esa frase tan solemne que Él dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo es nuestro modelo. Cuando somos renacidos, ya no queremos hacer nuestra voluntad. Y no deberíamos querer hacer nuestra voluntad, por más que ésta aparezca atractiva a nosotros. No queremos. Queremos que sea la voluntad de Dios en nosotros. Yo no sé tú, pero yo quiero que en mí siempre se haga la voluntad de Dios. Aunque a mis ojos temporales puede que la voluntad de Dios al hombre natural, al hombre todavía en este cuerpo, puede que no le agrade. Pero yo quiero andar no conforme a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Entonces, Pedro dice que nosotros ya no tenemos que arrastrarnos haciendo nuestra voluntad, porque nosotros somos renacidos de Dios. Y Dios no mira el engaño. Dios no mira, cuando digo no mira el engaño, es mirarlo con agrado. Dios detesta el engaño. Dios detesta la hipocresía. Dios detesta todo lo que es pecado, lo aborrece. Todo lo que es malo, Dios lo aborrece. Por tanto, Dios nos ha dotado de una visión diferente del mundo. Porque toda carne, dice el pasaje, es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y como nosotros fuimos engendrados no de una simiente corruptible, no por voluntad de hombre ni voluntad de varón, como señala el libro de Juan, el capítulo 1, sino por voluntad de Dios, nosotros permanecemos para siempre, no nos cansaremos, no veremos esta vida de manera trágica, sino que la veremos como una bendición del Señor y por tanto una bendición temporal, una bendición que sabemos que nos lleva a la verdadera bendición, que es la vida cuando termine esta, que es la vida eterna. Porque a eso aspira cada creyente, cada hijo de Dios. No aspira a sacar de Dios una protección temporal. Yo estoy con el Señor porque Dios ha prometido proteger a sus hijos en este mundo. No, eso es algo que Dios da de manera temporal, una promesa aquí, hasta que Él te lleve al lugar verdadero. Tú no te puedes contentar solo con lo que Dios te da aquí, porque también el significado de esa expresión de los profetas, de que el Señor los elevará por las alturas, es un significado también a
referente a la vida futura, de que Dios nos dará cuerpos diferentes, cuerpos transformados, cuerpos incorruptibles, donde la vida allí, como hemos descrito en otras predicaciones, comenzando en el milenio terrenal, la vida será totalmente diferente a como nosotros la vemos hoy en día. Será plena, una vida que Dios ha prometido, plena, sin fin, con un cuerpo dotado por la gracia y la bondad de Dios para que resista para siempre. A eso es que Dios nos ha llamado, y es a vivir a la altura de ese llamado. No te conformes con menos. No te conformes con vivir 90, 100, 120 años. No, Dios nos ha llamado para vivir eternamente con Él. Y yo no sé tú, pero yo espero en la vida que Dios me ha prometido. La vida eterna, la vida de Dios. Concluyo, mis amados, diciéndole, el enemigo te ofrecerá muchas cosas aquí en esta vida, para que tú te distraigas de aquello que es importante. Dios te llamó y te dio una identidad por su gracia, no porque tú la merecías, ni yo tampoco. Por su gracia te dio una identidad de ser su hija y su hijo. Y con esa nueva identidad te ha prometido cosas que nadie puede prometer y menos cumplir. Solamente Dios puede cumplir aquello que ha prometido. Él quiere que nosotros vivamos a la altura de eso que Él nos ha prometido, porque vivir a la altura de eso es creerle a Él. Creer que Él puede hacer todas esas cosas posibles. Yo creo que sí. Yo creo que Dios me ha librado del pecado, me ha librado de la condenación, me ha librado de la maldad de este mundo, me ha librado de la inmundicia que este mundo ofrece, para que seamos seres humanos diferentes aquí, en este mundo, pero igualmente para que podamos entrar en aquello que Él nos ha preparado. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y que sea siempre la voluntad de Dios haciéndose en nuestras vidas.